Bueno, entonces la idea que nos trae el día de hoy es respecto a la seguridad industrial, básicamente lo que constituye la seguridad industrial. Para esto, pues es necesario que entremos a una parte de los antecedentes, esos antecedentes propios que conjugaron o que llevaron hasta lo que hoy conocemos como forma normativa dentro del marco normativo para la prevención de los accidentes. Desde el inicio, desde que pues, se conoce o históricamente se tiene esa información histórica del hombre, de la aparición del hombre sobre la tierra y su desarrollo social y su desarrollo propio, a estos días, pues el hombre primitivo en la época remota se estaba enfrentado a riesgos, ¿cierto? Y estaba enfrentado a accidentes y enfermedades, no propiamente de la labor, sino propiamente de su existencia o de su supervivencia y su contacto con el entorno. En ese contacto con el entorno, pues estaba tipificado pues lo que tenía que ver con actividades propias de la caza, ¿cierto? De la recolección de frutos o la recolección de lo que en ese momento podía obtener de alimento para poder subsistir. En esa interacción pues, se establecían también esas lesiones o esos daños derivados precisamente de esas actividades propias del día a día. Entonces, el enfrentarse, por ejemplo, a animales, a enfrentarse a otro tipo de especies, podía llevar a que sufriera alguna lesión derivado de ese contacto que podía llegar a ser pues a través de heridas, a través de golpes, caídas en algunos casos, por ejemplo, pues al subirse a superficies de distinto nivel, a treparse en árboles, hacer algunas otras actividades que frente a esto, pues lo que llevaban en algún momento a un desfortuno, el poder generar algún accidente, una lesión. En esta parte, lo que se establecía más que todo era lesiones o politraumatismos derivados de los golpes, del contacto, las fracturas, las lesiones, las heridas, también en algunos casos las enfermedades a las cuales se sometían más por la parte del clima, por la parte del consumo de algunos alimentos, en algunos casos que podían ser descompuestos, también el consumo de algunos vegetales o algunas plantas que por sus características de toxicidad o por sus características químicas también generaban una reacción. Entonces, si empezamos a ver un poco los antecedentes de esas lesiones y eso, pues podríamos empezar sobre esto. Pues a medida que vino esa parte de la evolución en un salto que sea histórico a través de Hipócrates, ya empezaba en la Grecia, que pues, se constituyó en la cuna y en la meca de las civilizaciones, de la civilización occidental principalmente, recomendaba ya a los mineros el uso de baños higiénicos al fin de evitar la saturación por el plomo. En este en particular, pues ya se empezaba a determinar, y Hipócrates, pues uno de los padres de la medicina y quienes también pues a través de su conocimiento empezó a identificar las causas por las cuales se presentaban esas consecuencias o esas enfermedades, especialmente en trabajadores de las minas. Al ver eso, a través de la observación y el estudio, daba las primeras recomendaciones en términos o medidas de prevención o medidas preventivas para aquellos trabajadores que estaban sometidos a explotación, a la explotación minera y que entraban en contacto con el plomo y con las consecuencias que derivaban precisamente en el estado de salud de este tipo de trabajadores. Aristóteles también más adelante, sobre el 322 de Cristo, también intervino la salud ocupacional, planeando la necesidad de la prevención, específicamente las deformaciones físicas provocadas por ciertas actividades. Y eso también se deriva de algunos estudios que se veían en algunas poblaciones de trabajadores, sus familias, que normalmente los hijos o las personas que sufrían de deformaciones, alguna deformación genética, física como tal, normalmente provenían o su origen se debía a que alguno de sus padres o el padre trabajaba en las minas, ¿cierto? En alguna de las minas a las cuales estaba expuesto. Dentro de esa intervención dentro de la salud pública, lo que él recomendaba, en este caso, pues era esa parte de la prevención en este tipo también de poblaciones que si se fijan, pues se caracterizaba más por la parte de la minería, los que son mineros. Plinio y Galeno más adelante describieron la toxicidad del mercurio, del azufre
del SIN y enunciaron varias formas preventivas para los trabajadores de las minas. Incluso ellos establecían en algunos casos, por ejemplo, los tejidos de las vejigas de las cabras para que las utilizaran tipo un protector nasobucal, ¿sí? Que no les permitiera el ingreso de las sustancias o de algún tipo de sustancias al momento a los mineros que estaban expuestos a estas condiciones como tal, a las condiciones del polvo, ¿cierto? Del polvo, del sílice, del azufre, del mercurio, que era lo que ellos inhalaban. Entonces, Galeno, que también se establece como el padre de la medicina, fue uno de los primeros que determinó la enfermedad de los mineros, los curtidores y los gladiadores, así como las enfermedades asociadas a los trabajadores de minas. Él, fíjense ustedes que establece hoy en día, y pues quienes hoy son pues hacen parte del ramo de la salud, de las ciencias de la salud, conocen de que Galeno es pues es el artífice quien determinó, pues dio el origen a la parte de la medicina. Pero él a través de una pregunta muy sencilla empezó a establecer como esas bases de lo que es la asociación de la relación salud-trabajo, de cómo es ese desgaste, cómo a través de las exigencias y cómo a través de las exigencias físicas, más que todo durante esta época en exigencias físicas refiriéndose al movimiento, a las cargas, a las posturas, al levantamiento como tal, a las posturas forzadas que se derivan de las principales actividades a las cuales se sobrevivía o las cuales eran las actividades económicas de esa época, que fundamentalmente eran la minería, determinó que un aspecto muy importante cuando tenía un paciente, cuando tenía un paciente para poder hacer su revisión, lo primero que le preguntaba era qué tipo de labor realizaba o qué actividad realizaba. Y a partir de eso, pues él empezará a determinar, y es lo que ocurre hoy en día, hoy, fundamentalmente cuando alguno de nosotros tiene una cita, una sesión médica, pues una de las preguntas obligatorias es su ocupación o su oficio, que de esa misma forma se relaciona o tiene una relación de las causas por las cuales se presenta ese desgaste ese deterioro de la salud o finalmente una enfermedad por origen de la actividad que realiza. Entonces, Galeno en este caso pues determina un punto muy importante de partida frente a eso. A medida que se avanza y a medida que se vienen desarrollando las diferentes actividades económicas y como consecuencia de también, o sea, porque pues en la medida que existen los modos de producción en los primeros siglos, entre el 10º y el 15, que tienen que ver con la agricultura, que tienen que ver con la minería, ¿cierto? Pues existen unas formas de desgaste, existen unas formas en las cuales se tienen efectos en la salud. Y pues esos efectos en la salud pues determina también que a medida que se dan esas consecuencias, ya sea de accidentes o enfermedades, pues ese grupo de trabajadores o ese grupo de personas que desarrollan, no entendido en ese momento, hasta ese momento como trabajadores, sino simplemente personas que se ocupaban, porque era la ocupación, ocupaban, realizar una labor como tal, a contraprestación, pues tenían un pago, ¿cierto? Por la tarea o por lo que la labor por la cual fue contratado o por la cual se hizo un pacto, porque pues realmente aquí no es contrato, sino un pacto, una retribución, una remuneración de su propio trabajo. Entonces, a medida que se presentan, dan inicio a esos accidentes, a esas enfermedades, también se constituye un problema social, y ese problema social es respecto a aquellos trabajadores, especialmente las minas, que es donde tiene ese mayor índice de accidentalidad, índice de enfermedad, que no pueden seguir laborando, que no pueden seguir desempeñando sus funciones, que de alguna u otra forma si sufren un accidente, una lesión que les impide trabajar, pues van a vivir o de sus familiares o van a vivir de subsistir, ¿cierto? De la caridad pública o incluso del Estado, entendiéndose en ese momento por lo que se caracterizaba como Estado, que era un poco más, se caracterizaba por ser más monárquico, ¿cierto? Pero sin embargo, pues el Estado no podía
dar o podía de alguna forma también establecer como esas prestaciones o amparar a esa persona que ha sufrido esos accidentes y que pues por supuesto quedaba desamparada completamente, entendiéndose que pues no había una responsabilidad, o sea, no había una responsabilidad porque si bien pues estaba cumpliendo una función el patrono, ¿cierto? El empleador, simple y llanamente pues si no lo podía hacer pues dejaba de contratarlo y contrataba a una persona adicional sin que esto estableciera una obligación legal frente a la parte de las prestaciones. Entonces, en 1413, entre 1413 y 1417, se establecen las primeras leyes que protegen a los trabajadores y con esto se empieza a formalizar esa seguridad laboral, ¿cierto? Este amparo laboral. De esto, pues también más adelante empiezan a darse fruto de eso, ¿cierto? O como consecuencia de esos amparos legales o esas nuevas normas que empiezan a determinarse, pues empiezan a surgir también estudios que se relacionan o se asocian con las enfermedades. Y aquí empiezan a haber unos importantes contribuciones desde la higiene laboral, ¿cierto? Derivados precisamente a la causa de la enfermedad. Es así también como en 1664 Kircher escribe Mundus Vertanus, que es una obra que establece la descripción de algunos síntomas de las enfermedades de los mineros. En este caso ya él establece una asociación directa entre la labor, la actividad que el minero realiza y las consecuencias que trae en la salud este tipo de labores. Entonces ahí es como habla de la tos, la disnea, la caquexia, ¿cierto? La tos como tal, pues esa derivado de la inhalación del polvo, ¿cierto? Del material particulado en las minas, la disnea, asociada pues con esa incapacidad de poder respirar de forma sin que se vea afectado, y la caquexia, que básicamente era ya el deterioro propio de la salud, o sea, ya llegaba a ese estado en el cual pues el trabajador o la persona que sometida a ese tipo de condiciones, pues ya su deterioro en la salud era evidente. Y de esto, pues también se empieza a generar otro tipo de estudios y llegamos hasta Bernardo Ramazzini, que en el 1700 escribe esa primera obra que habla de morbis artificum diatraba, que simplemente es las enfermedades laborales de la época, las enfermedades laborales o enfermedades en el trabajo. Y se conoce a Bernardo Ramazzini como el padre de la higiene, ¿de acuerdo? El padre de la higiene y de la medicina industrial también. Y esto aquí ya él determina con bases científicas, con antecedentes, con estudios, la asociación que existe entre las condiciones del trabajo, en las condiciones en las cuales se desempeña el trabajador y cuáles son las enfermedades que se desarrollan, ¿cierto? O que tienen origen debido a ese tipo de labores. Entonces ahí es donde él establece ese primer listado de enfermedades, ese primer listado de enfermedades asociadas a labores que normalmente, igual en ese periodo de las actividades económicas sigue siendo lo mismo, la minería hace parte de las actividades económicas principales. Entonces, lo que él hace es asociar como algunas actividades mineras, la explotación de algunos minerales, traen que como consecuencias unas enfermedades específicas en los trabajadores. Y eso es su obra y su gran aporte. Y de ahí parte pues todo lo que tiene que ver el desarrollo de la higiene industrial. Pero en la medida que se da estas situaciones y se determina esa asociación entre la labor, entre lo que se está realizando, pues también empiezan a surgir pues lo que tiene que ver con regulaciones y las normas, porque pues en la medida que existe esa población que elabora, que ejecuta sus labores, que desempeña una función, pero empiezan a determinarse el aumento de accidentes de trabajo, empiezan a determinarse las enfermedades laborales, pues tiene que haber una protección, puede existir a través del amparo legal o de los marcos legales y los gobiernos, los estados empiezan a cuestionar cómo se protege, cómo se establece esa protección a esos trabajadores, entendiéndose que pues no hay quien
¿cierto? No hay quien, cuando el trabajador sufre el accidente, pues no hay quien le establezca esas compensaciones, puede ir a los servicios públicos y sanitarios que en su momento existen, los hospitales o todas las instituciones que en su momento existían, pero pues que al momento que las atendían o por el número que existían, pues no daban abasto, pero también esos costos, ¿cierto? Esos costos derivados de esa atención y de esa prestación de esos servicios, pues no, normalmente iban a cargo del Estado. Entonces ahí es donde empieza como a generarse también ese marco legal, ese establecer sobre las responsabilidades que tienen los empleadores eh, frente a las condiciones de seguridad, pero también frente a las consecuencias de los accidentes que se generan o las enfermedades debido al trabajo que están realizando. Y pues la historia de la seguridad industrial pues, es una historia infortunadamente de sangre y muerte, es decir, las grandes conquistas deriva de hoy lo que en día pues hemos alcanzado como trabajadores respecto a lo que tiene que ver con lo que dice la OIT, lo establecido que es uno de los objetivos de desarrollo que habla del trabajo digno, que establece tener un contrato, un amparo de seguridad social o la afiliación al sistema de seguridad social, la protección del trabajador a través del control y la intervención de las condiciones del trabajo, ¿cierto? Para que no le generen accidentes y lesiones. Pero pues ha sido a través de esa historia, infortunadamente, de muerte, ¿sí? De accidentes con fatales, de accidentes con poblaciones que en laborales, población de trabajadores que han sufrido esos accidentes y que han marcado ese hito para poder establecer esas leyes y esos marcos. Es lo que ha determinado, lo que ha empujado, ¿cierto? Ha sido detonante para poder forzar a esa protección laboral. Una de ellas, y cientos de ellas, o hay desafortunadamente cientos de historias de accidentes laborales, una en particular que empezó a dar a todo lo que tiene que ver con la legislación, especialmente en Inglaterra, fue la que ocurrió en Londonderry, en Irlanda, donde más o menos 600 trabajadores, 600 vidas perecieron en una fábrica de confecciones. Hubo un incendio en el edificio y como consecuencia, pues más o menos 600 personas, trabajadores, fallecieron durante ese tiempo. Entonces, lo que eso estableció, pues primero fue una investigación, pues para empezar a determinar y empezar a concebir lo que tiene que ver con los requisitos de las condiciones mínimas de seguridad que tener en las instalaciones. Y a partir de eso, pues empiezan a determinar normas y empiezan a determinar y empiezan a legislar sobre las responsabilidades que tienen los empleadores frente a eso. El avance de los siglos XVII y XVIII trae consigo también la revolución industrial, ¿cierto? Se atribuye, en el caso de James Watt, que es uno de los personajes más característicos de esta revolución, quien fue quien hizo la modificación de la máquina a vapor, que pues es la representación más importante de la revolución industrial, que refiere que ya es un cambio mecánico, ¿cierto? O sea, ya las máquinas empiezan a jugar un papel muy importante, aumentan el ritmo de producción, por supuesto que aumentan el nivel de desgaste, porque ya los trabajadores empiezan a enfrentarse a otro tipo de peligros asociados con esa revolución industrial, con máquinas, con el nuevo desarrollo de productos químicos, nuevos procesos de fabricación, y eso, por supuesto, multiplicó de una forma muy importante los accidentes de trabajo. Y entendiéndose porque pues se estaba enfrentando en ese momento, no se concibía pues que las máquinas tuvieran algún sistema de protección, ¿no? O tenía que ver con la formación, el entrenamiento, los trabajadores pues simplemente se contrataban para realizar una función y aquellos que quizás no tenían experiencia contacto porque pues eran eran máquinas nuevas, no se conocía muy bien cómo se accionaban, pues entonces era muy fácil de que pudiera dar origen a un accidente de trabajo. Entonces ahí es donde empieza pues a establecerse como esos controles y empieza también a la medida que se generan estos accidentes, más regulaciones y más marco de control. También empieza a regularse lo que es el trabajo infantil, ¿sí? La principal fuente de trabajo durante las primeras etapas de estas economías era la minería, y pues entendiendo de que se realizaban algunas, pues
los socavones eran muy pequeños, pues no cabía un adulto. Entonces, pues lo que hacían es pues, básicamente utilizar los niños más pequeños para poderlos entrar a los socavones y pues hacer todas las labores de la extracción minera, que esa era pues la fuente de ingreso durante mucho tiempo, y pero las condiciones insalubres, las jornadas extensas y todo lo que derivaba precisamente de esas condiciones extremas de trabajo, empezó a determinarse ya que en el año de 1883 en Europa empiezan a establecerse las primeras inspecciones gubernamentales, empiezan a hacerse las primeras revisiones respecto a esas condiciones de seguridad y empiezan a establecer unos requisitos frente a las condiciones y empieza pues a reducirse de un lado pues lo que tiene que ver con las jornadas laborales, que también fue otra de las conquistas obreras, que pues, se entendía en esa época que normalmente una jornada laboral consistía en las 14 horas y no tenía una retribución adicional. Y pues a partir de eso pues empieza a darse este tipo de legislación y de normatividad. En 1910, con el Tratado de Versalles, trae consigo también la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto? Un organismo que lo que busca y lo que pretenda es trabajar de forma mancomunada entre los estados, las agremiaciones, los empleadores y los trabajadores. Esto con el propósito y con el objetivo, pues empezando de que pues, el trabajo de por sí pues, es uno de los bienes más importantes de la humanidad, entonces que pues, a través de él se activa o se mantiene todos los sistemas económicos, sociales y políticos dentro de los países, pero también buscar cómo entre ese trabajo mancomunado, entre estas tres partes, tripartito, pues se pueda dar que se mantengan las condiciones de trabajo y se empiece a trabajar, se empiece a dar es en función de cómo lograr que el trabajo no se constituya como un castigo, ¿cierto? Que quizás es alguna de las concepciones que nosotros tenemos frente a la parte del trabajo. Ese trabajo se entiende también que tiene de origen en el tripalium, ¿sí? Que era ese azote que estaba ramificado en tres partes y al final tenía unas esferas en goma y que era el que se utilizaba para forzar a los esclavos o forzar a aquellos trabajadores que estaban sometidos a realizar las labores y cuando no lo hacían de forma correcta o no las ejecutaban, pues eran castigados con ese tripalium. De ahí viene el trabajo. Pero no necesariamente el trabajo se debe concebir como un castigo. Sé que infortunadamente pues a los años o a las décadas que se establecen los sistemas económicos en los diferentes estados, en los diferentes continentes, se define como el trabajo casi como un castigo y la mayoría quizás ve y no establece como esa parte, pues en cierto sentido por el origen propio, en el caso nuestro, de la conquista, pero en otras culturas se ve como dignifica, porque a la larga dignifica al hombre, le permite avanzar, le permite cumplir con unos desarrollos propios, el alcanzar sus necesidades básicas, como lo establece Maslow, en esas necesidades primarias o esas necesidades básicas, pero de alguna otra forma le debe permitir su propio desarrollo personal, social y cultural. Entonces, a través de eso es lo que se pretende y lo que se busca cuando se menciona el trabajo decente, que es uno de los objetivos de desarrollo de los ODS, los objetivos de desarrollo, de los cuales Colombia también está haciendo parte recientemente con su afiliación al OCDE, y que establezca que el trabajo es dignificante, pero también permita también que los individuos puedan desempeñar sus funciones, sus labores, que ello conciba de inmediato una pérdida de su salud, una pérdida de su capacidad laboral, un accidente que le impida cumplir con su propio desarrollo personal, familiar e incluso pues social. Entonces, de ahí es donde de parte pues es como de los objetivos que se tiene frente a esa OIT. En Colombia, en 1917, a través de Rafael Uribe, crea el debate sobre la creación de una indemnización para el trabajador, para la elección del trabajador. En esta parte también es en 1917 específicamente, dentro
marco histórico de la legislación en seguridad en Colombia, donde se define donde está la primera concepción del accidente de trabajo. O sea, aquí es muy guiado Rafael Uribe Uribe por un personaje en Alemania, un monarca en Alemania, que era von Bismarck, quien tenía una visión acerca del Estado y la protección del Estado, no solo a los ciudadanos, sino también hacia los trabajadores, y ya empezaba a hablar de las compensaciones económicas que deberían asistir a los trabajadores por causa de los accidentes y las enfermedades, entendiéndose que el empleador, el que se usufructa del trabajo, de la labor que realiza el trabajador, también es responsable de las condiciones de seguridad y de salud, y por tanto debe proteger la salud del trabajador, debe hacer la protección y garantizar de que esas condiciones sean controladas, o aquellos agentes, peligros que pueden generar o dar fuente a los accidentes, sean intervenidos a cuenta y costo del empleador. ¿De acuerdo? Entonces aquí también empieza a determinarse esas prestaciones asistenciales y esas prestaciones económicas derivadas de esos accidentes y de esas enfermedades. Y a partir de eso, entonces, establecen en 1900, la ley 57 de 1917, establece la primera concepción de la definición de accidente de trabajo. Ya entre 1918 y 1920 se busca la implementación de un proyecto de ley para implantar los seguros sociales en Colombia, ¿cierto? Protección del Estado, y ya en 1920 se establece la legislación laboral, que ya en términos de la parte de legislación laboral está relacionada más entre esas relaciones industriales, ¿cierto? Las relaciones entre, en lo que tiene que ver con contratación, lo que tiene que ver con subordinación, lo que tiene que ver con la parte de las responsabilidades que tienen los empleadores, las responsabilidades que tienen los empleados, ¿cierto? Y se establece pues ese marco jurídico alrededor de la relación laboral, que también pues da pie a algunas regulaciones, a algunas normas relacionadas con la seguridad y la salud. Más adelante, en 1950, ya para finalizar esta parte de los antecedentes, en 1950 con el Código Sustantivo del Trabajo ya se amplía todo lo que tiene que ver, sigue siendo lo que está asociado con las relaciones laborales, contratos, horarios, herramientas, el cumplimiento de lo que es indemnizaciones, prestaciones, se incluye normas y se establecen normas respecto a la seguridad y salud, pero que están conjugadas en todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales o todo lo que tiene que ver con el contrato laboral, ¿de acuerdo? Y es a partir del año de 1979, con la ley novena de 1979, la resolución 2400 de 1979 también, empiezan a establecerse cuáles son los requisitos legales frente a cuáles son las condiciones y todos los requerimientos que debe cumplir el empleador respecto a la seguridad. Y si vamos avanzando un poco más, pero pues muy seguramente la idea es que lo puedan ustedes explorar y lo puedan revisar, pues viene la ley 100, con la que se deriva que el sector, el capital privado pueda participar de lo que tiene que ver con la prestación de estos servicios ya no en cargo del Estado, sino que pueden participar. Se viene el Sistema General de Seguridad Social, el de salud, el de pensiones y el de riesgos laborales. Y riesgos laborales a través del 1295 del 94, que define todo el marco de los sistemas generales de riesgos laborales. Más adelante, la ley 1562 de 2012, el decreto 1072 de 2015, que pues es lo que está actualmente regulando lo que tiene que ver en la parte de seguridad y salud. Vamos a hablar ya en términos puntuales, ya frente a este repaso pues, de lo que es la historia de la seguridad, pues vamos a hablar de lo que es la seguridad industrial. Y la seguridad industrial pues refiere básicamente a la prevención de accidentes, que es una de las actividades más abstractas, que es prevenir sobre los hechos más dramáticamente reales. Es que sucede que la prevención de los accidentes constituye una acción muy importante, teniendo en cuenta de que se establece una probabilidad, la forma en la cual se puede presentar un accidente de trabajo. Normalmente
especialistas o el responsable del sistema de gestión, la cabeza de lo que es la cabeza del sistema de gestión en seguridad y salud, es buscar los medios por los cuales se dan las probabilidades por las cuales se presenten los accidentes y a través de esas probabilidades establecer las medidas de intervención y los controles para que ese hecho no se materialice. Entonces, cuando se refiere que es más abstracto es porque todo el tiempo se está haciendo una conjugación de probabilidades por consecuencias. Y esto es lo que establece la seguridad industrial. Entonces, es una actividad que se dedica a que no sucedan los accidentes. De acuerdo con la resolución 2346 de 2007, la seguridad industrial es el sistema de disposiciones obligatorias que tienen por objeto la prevención y la limitación de los riesgos y la protección contra accidentes capaces de producir daños a las personas, a los bienes o al medio ambiente, que se derivan de la actividad industrial, de la actividad económica, de lo que se realiza o de la función que se realiza. Entonces, esa seguridad es ese sistema de disposiciones obligatorias porque están establecidas ya por ley, ya hay un marco normativo frente a eso, que lo que se pretende y su objeto, su función principal es la prevención y la limitación de esos riesgos, ¿cierto? De esos riesgos, ahora vamos a ver, es bien esa definición de los riesgos, que pueden llevar a que se genere o se materialice un accidente que pueda generar daños en las personas, en los trabajadores, en los bienes o las instalaciones. Y es así también como ese subprograma de higiene y seguridad industrial a través de la resolución 1016 tiene como objeto la identificación, el reconocimiento, la evaluación y el control de los factores ambientales, del medio ambiente del trabajo, de las condiciones de trabajo, que puedan llegar a afectar la salud de los trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de lo que está establecido en esta parte de los subprogramas que lo define la resolución 1016 y que es importante tener en consideración, ya que pues si bien el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo define el sistema como tal, las acciones, la gestión, es la solución 1016 que establece cuáles son los subprogramas que van a permitir, ¿cierto? La intervención, esa identificación, ese reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales para la prevención de accidentes. Por eso es que en esa 1016 aparece su programa de seguridad industrial que está enfocado netamente a la prevención de los accidentes, de las lesiones, de los daños, de las fracturas, aquellas consecuencias que pueden llegar incluso hasta la muerte, como los subprogramas de medicina preventiva del trabajo, la higiene industrial, la higiene y la seguridad industrial. Esos tres subprogramas que están enfocados en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades laborales. La higiene industrial, la medicina del trabajo y la medicina preventiva. Esos tres subprogramas se enfocan en lo que es la parte de lo que es el accidente y la enfermedad. Y en este punto es clave determinar, y a medida que ustedes avancen sobre su proceso de formación, pues tiene que ver con la diferencia entre un accidente y una enfermedad, ¿cierto? Mientras el accidente es súbito, ocurre en el momento que se presenta la situación, y es un hecho real, cual genera un daño o una lesión, pues la enfermedad, al contrario, la exposición a esos factores de riesgo, dependiendo las consecuencias del origen también de ese tipo de factores de riesgo al cual está expuesto, se puede dar a mediano, a corto o largo plazo también, una consecuencia en el estado de salud, una pérdida o un daño en el estado de salud, que diferente al accidente se da de forma inmediata. ¿Ok? Pero ¿por qué se presentan los accidentes? ¿Cuál es la causa de los accidentes? En el año de 1950, Fram, que es el padre moderno de la seguridad industrial, que a través de su aporte del libro, de una investigación que realizó sobre la accidentalidad en la industria en esa época, en esa década de los 40 y los 50 en los Estados Unidos, estableció esa pérdida. El libro de él se llama Loss Prevention Control, entonces la prevención del control de pérdidas, ¿cierto? Y que establece como pérdida, entendamos también, no viéndolo desde el punto de vista holístico, porque eso también constituye, es decir, un accidente es una responsabilidad moral, es una responsabilidad social, es tal así como hoy la OMS establece que una de las principales causas de
de problemas de salud público, pues están relacionados con los accidentes. Y no se ve, hasta hace muy poco se está tratando de que los estados vean como un problema de salud pública los accidentes, las enfermedades laborales. Esto entendiéndose con los efectos que tienen, no solamente en el trabajador, no en su círculo más cercano, sino socialmente y en las economías y en el aspecto social de una comunidad o de un país, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se pretende frente a esto también es cómo buscar que entendiendo la parte de las pérdidas, que es lo que decía Fran Bir, no viéndolo, como le digo, desde el punto de vista holístico, como derecho social, como responsabilidad social, sino es que los accidentes generan pérdidas económicas que están derivadas por, si bien la detención en la producción, los costos, los daños en los bienes, en los materiales, las pérdidas en la producción, lo que tiene que ver con acciones legales, en reputacionales, etcétera, que se pueden derivar precisamente de esos accidentes. Uno puede decir que una pregunta podría surgir reputacional, pues lo podemos ver en las grandes organizaciones y creo que varios de ustedes están en el sector de hidrocarburos. Y si ocurre un accidente de trabajo o un accidente en el cual se ha involucrado también, o se ha afectado a una comunidad o se afecta algún sector cercano o una población cercana, pues eso se constituye en una noticia que puede a la vez convertirse en un daño reputacional y más si, por ejemplo, pues es una compañía que tiene renombre. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que ver también con la inversión, que tiene que ver con los accionistas, etcétera. Entonces, a ese tipo de pérdidas es lo que se refiere Fran Bir, entendiéndolo desde el punto de vista administrativo y científico como pérdida. Entonces, él dice, oye, es que los accidentes de trabajo tienen unas causas, unos hechos, ¿sí? Esas causas generan unos hechos, unos acontecimientos, y esos acontecimientos determinan unos efectos, unas consecuencias. Entonces él dice, ok, los accidentes se presentan por tres circunstancias. Uno, que es un efecto dominó, que así es como está establecido. Es la falta de control, las causas básicas y las causas inmediatas. Entonces, falta de control son programas inadecuados, estándares inadecuados del programa, un incumplimiento del programa de prevención de accidentes o que no existan políticas, no existen procedimientos, no existe cultura respecto a la parte de la prevención de los accidentes. Entonces, esa ficha de ese dominio, cuando no tiene ese tipo, falta ese control, pues entonces cae y empieza a desencadenar ese efecto. Y ese efecto también establece que hay unos factores, unas causas básicas por las cuales presentan los accidentes y algunos son los factores personales y los factores del trabajo. Los factores personales que están asociados con el trabajador, el conocimiento, la capacitación, las habilidades, las destrezas, etcétera. Los factores de trabajo tienen que ver con las máquinas, con los equipos, con las instalaciones, ¿de acuerdo? Que a su vez pueden llevar a unas causas inmediatas, que son los actos, ¿cierto? Y las condiciones subestándar, o que también se conoce comúnmente como los actos inseguros o las condiciones inseguras, pero técnicamente se conoce es como actos y condiciones subestándar. Esas causas generan un suceso, un acontecimiento. ¿Qué lo refiere cuando habla de los accidentes? Genera accidentes entendiendo en general lo que es un concepto de accidente, o sea, el daño que ocasiona o las consecuencias que pueden generar de un accidente. Cuando hay un accidente, sea o por un contacto de energía o con sustancias, a esto refiere el contacto de energía de las diferentes fuentes, eléctrica, neumática, mecánica, etcétera, que conlleva o el contacto con sustancias, algunas sustancias químicas o sustancias que puedan entrar pueda generar un daño y que a su vez establece unas pérdidas, ¿sí? Y esas pérdidas son en las personas, entendiéndose como los accidentes o las lesiones, en la propiedad, ¿sí? Y en el proceso, la propiedad, los daños materiales, los daños físicos a las instalaciones que se dan por esta parte y el proceso que puede llevar a la interrupción. Entonces ese es un modelo de causalidad que se establece por la cual se presentan los accidentes. Entonces, si ustedes se fijan, pues como es de efecto dominó, en la medida que nosotros empecemos a controlar esas primeras eh, causas, ¿cierto? Se establezcan los controles sobre esas causas, las probabilidades de que se generen los efectos o se lleguen los efectos se reducen en la medida que se intervengan
cada una de estas fases antes de que ocurra. La medida que no haya intervención, la medida que no haya control, pues entonces las probabilidades de que se generen las pérdidas y los daños aumentan relativa y considerablemente a esas faltas de control de esas causas, tanto básicas como inmediatas. ¿De acuerdo? Vayámonos también a lo que es la definición del accidente de trabajo. Hemos hablado de lo que es accidente, lo vemos como pérdida, pero ya hablemoslo como lesión, como daño físico. Y nos vamos a ir a la definición que tiene la ley 1562 de 2012 en su artículo 3, que establece que accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga a causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Entonces, eso es lo que se determina desde el punto de vista legal, lo que es un accidente de trabajo. El suceso es repentino porque ocurre de inmediato, eso es un accidente, ocurre de inmediato. ¿Sí? Se presenta de forma repentina, no hay una planeación, no hay en ese momento la suma de esas causas o la suma de esos factores que se presentaron en el momento que dieron la probabilidad de que se dé el accidente, pues no se controlaron y por ende lleva la consecuencia. Lo que aquí es importante establecer es que la definición que establece la norma es que debe existir una lesión, un daño. A eso es lo que se determina un accidente de trabajo. ¿Ok? Entonces, y ese daño está constituido por esa lesión orgánica, fractura, herida, golpe, amputación, muerte, en algún caso que pueda ser la peor de las consecuencias. O puede ser una perturbación funcional o incluso psiquiátrica, ¿cierto? Emocional, derivado de ese suceso repentino. Y vayámonos a definiciones ya puntuales, importantísimas que ustedes deben tener muy presentes y que deben dominar perfectamente. Y es una que tiene que ver con peligro y con riesgo. Pero vamos a definir peligro y riesgo desde la norma también. El decreto 1072 de 2015, en su artículo 2.2.4.6.2, establece que el peligro es la fuente o la situación o acto, fuente, situación o acto, con un potencial de causar daño, ¿sí? Con un potencial de causar daño. ¿En quién? Como estamos hablando de accidentes de trabajo, pues en la salud de los trabajadores, en su caso también en los equipos o en las instalaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de peligro, pues es esa fuente o esa situación o ese acto, ¿cierto? Que puede generar un daño. Lo vamos a llevar a un caso muy, imagínense ustedes una toma corriente, ¿cierto? Está la toma corriente y nosotros la podemos observar. ¿Cuál podría ser la fuente de la situación o el potencial de daño? Pues el contacto con el contacto con la electricidad, con el contacto de esa fuente de energía. Ese puede ser el peligro. Pero riesgo, ¿cierto? Riesgo ya es, de acuerdo también con el decreto 1072 en el punto 2.2.4.6.2, determina que la combinación de la probabilidad de que ocurra una exposición o eventos peligrosos y la severidad. Esto es una ecuación entre la probabilidad, ¿cierto? La severidad o las mismas consecuencias. Vayámonos al ejemplo de la toma de corriente. Mientras yo no entre en contacto, es decir, que pueda suceder que la fuente, los cables estén expuestos, que el cable esté deteriorado, ¿cierto? O que yo imprudentemente o alguien imprudente con un objeto metálico vaya y pues, manipule esa toma corriente, pues en ese momento se establece como el riesgo, porque es la probabilidad de que ese peligro se materialice. ¿De qué va a depender esa probabilidad? Pues de la forma en la que yo pueda entrar en contacto con ese peligro. Si no tengo conocimiento, si no tengo la formación, no tengo la instrucción, los elementos de protección, no identifico qué tipo de peligro pueda representar el contacto con la electricidad, pues entonces la probabilidad de que me accidentes mayores aumentan. Y por ende la consecuencia también va a depender de ese peligro. En el caso de la electricidad, pues es uno de los más altos y un contacto de 110, 120 voltios incluso puede llevar hasta la muerte. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí es donde se deriva esa consecuencia. Entonces, peligro, fuente o situación o acto con potencial, y riesgo, esa combinación o probabilidad de que ocurra una o más exposiciones asociadas y relacionadas con
asociadas y relacionadas con la probabilidad y la severidad o las consecuencias que pueda determinar el contacto, ¿cierto?, con esa fuente de peligro. ¿Qué son las condiciones de seguridad y el factor de riesgo? Derivado de esto, pues vamos a hablar de que se consideran condiciones de seguridad aquellas condiciones materiales que pueden dar lugar a un accidente de trabajo. Entonces, aquí un aspecto muy importante y sobre el cual debo recalcar. Esta clasificación o la clasificación que normalmente utilizo o por la cual me apoyo, esto de formación posgradual, está relacionada con un autor que se llama Carlos Ruiz Frutos, ¿sí? Es un postdoctorado graduado en prevención de riesgos laborales y pues es una autoridad frente a la parte de lo que es la prevención de riesgos laborales. Ustedes van a encontrar diferentes fuentes, diferentes metodologías determinan cuáles son los factores de riesgo o cuáles son las fuentes de peligro que originan accidentes de trabajo. Si alguno de ustedes muy seguramente lo van a ver dentro de su formación, ve la GTC 45, la GTC 45 establece unas fuentes de peligro y unos riesgos asociados con la metodología propia que se ha diseñado para esto. Aquí lo que vamos a hablar son de aquellas condiciones de seguridad que generan accidentes de trabajo, como lo establece Ruiz Frutos, en lo que las causas por las cuales se presentan los accidentes están las condiciones de seguridad, que son las que generan daños y lesiones, las condiciones del medio ambiente de trabajo, que son los que generan o dan origen a las enfermedades laborales, las condiciones de la carga física, que es lo que tiene que ver con la carga física asociada con el levantamiento de cargas, las posturas, y todo lo asociado a las destrezas y habilidades necesarias para desempeñar una labor, los movimientos repetitivos, las posturas forzadas, etcétera, y la carga mental, que es la que se requiere para poder ejecutar una función o una labor, lo que menciona sobre menciona las condiciones de la tarea. Otros son los contaminantes químicos, ¿cierto? Los contaminantes químicos, todas aquellas sustancias, ¿cierto? Que dependiendo su estado y su toxicidad o sus efectos, pues generan daños en la salud. Las de origen biológico, las condiciones de origen biológico, las que tienen que ver con el contacto con seres vivos o vegetales, en este caso lo que tiene que ver con animales o vegetales, es la mordedura de algunos animales, el contacto con virus, bacterias, con riquepsias, etcétera, es lo que llaman las condiciones biológicas, y las condiciones de la organización, que es la que están asociadas con todos los efectos que generan el estrés o los riesgos psicosociales, que es lo que nosotros conocemos aquí. Entonces aquí vamos a conocer cuáles son esas condiciones de seguridad que son las que generan daño o lesión, ¿sí? Las que generan accidentes de trabajo. Y son esas condiciones de seguridad que están asociadas a materiales que pueden dar lugar a accidentes de trabajo. Y por otro lado están los factores de riesgo, también importantísimo dentro de su concepto. Factores, entonces ya lo hemos visto, peligro, riesgo, condiciones de seguridad y factores de riesgo. Factores de riesgo, que son los que se derivan de las condiciones de seguridad y que están presentes en las condiciones de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ese factor es el que conjuga, ¿cierto? El que determina cuándo se está presentando, cuándo se presenta un riesgo que puede materializarte. ¿De acuerdo? Vamos a verlo un poco más frente a eso. Entonces, vamos aquí a mencionar cuáles son las condiciones de seguridad que dan origen a un accidente de trabajo o que son fuentes de accidente. Entonces, de acuerdo a esas condiciones de seguridad está uno, los lugares de trabajo, ¿cierto? Los lugares de trabajo, lo que también nosotros conocemos como los locativos, que están relacionados con los espacios de trabajo, con las distancias, con las superficies, los bancos de trabajo, las áreas de trabajo, la forma y la disposición de equipos, de muebles, de enseres, de techos, de muros, ¿cierto? De paredes, etcétera, frente a lo que puede constituir como una lesión o un daño. Entonces puede ser las superficies filosas, por ejemplo, aquí el ejemplo
lo define en espacios de trabajo. Este es un trabajo, la imagen es una imagen de una oficina. ¿De qué se puede presentar accidentes frente a eso? Pues los golpes que podamos incurrir cuando nos sentemos y golpeemos en la esquina del escritorio, que en alguna oportunidad creo que nos ha ocurrido, ¿cierto? O cuando abramos el cajón, o la disposición, que puede suceder que la disposición interrumpe un paso peatonal, o para acceder ahí es de una forma que representa un peligro, ¿cierto?, de lesión o de daño, y que está asociado con eso. Y también con la disposición propia de esos equipos, que puede ser que durante el tránsito me pueda generar un contacto o un golpe. En estos lugares de trabajo están también los locativos, que son los pisos, las superficies irregulares, las aberturas, las barandas. A eso es lo que también se denomina como la condición de seguridad que puede dar origen a un accidente de trabajo, los locativos o los lugares de trabajo. Pisos irregulares, pisos que durante el tránsito a nivel de piso se pueda tropezar a alguien, ¿cierto? Y superficies deterioradas, o muros, techos, instalaciones, ¿cierto? Toda la parte que conlleva la condición propia del ambiente de trabajo, algunos bordes, o cambios de nivel que no tienen barandas o no tienen protecciones, algunas aberturas, ¿cierto?, que no tienen protecciones, rejillas o cubrimientos que impidan de que, pues, de alguna u otra forma un trabajador o una persona pueda irse por esta ausencia de este tipo de barandas. También son los lugares, las vías de circulación, el orden y el aseo. Las vías de circulación, los tránsitos peatonales, los tránsitos de vehículos, de maquinaria, etcétera, que conllevan también a que puedan darse como origen a accidentes de trabajo. El orden y el aseo, pero yo estoy entendiendo que pueda generar, o con base al que no exista una distribución, o que no exista un orden frente, o que estén interrumpiendo, o que sean fuente de un daño, una lesión, porque no se cuentan con una exposición correcta, o porque hay en las superficies de tránsito, o en las superficies de trabajo, hay derrames, hay materiales, hay diferentes elementos que pueden llevar a que durante ese tránsito se pueda generar un daño o una lesión. De estos lugares, de estas condiciones de seguridad, lo que más frecuente es las fracturas, los golpes, los hematomas, etcétera. Vienen las condiciones de seguridad que son fuentes de accidente de trabajo, ¿sí? En este caso, los equipos, las máquinas y las herramientas. Entonces, el primero fue los locativos o las condiciones del trabajo. La segunda son los equipos, las máquinas o las herramientas manuales o herramientas de potencia, el contacto con superficies, ¿cierto? En movimientos o partes en movimiento, con bandas, con estructuras, así como ustedes lo ven en la imagen, con piñones, con movimientos que se relacionan o están asociados con movimientos mecánicos, el uso de herramientas manuales, alicates, pinzas, destornilladores, herramientas de potencia, sierras manuales eléctricas, taladros, eh, algunos fijos, como por ejemplo la esmeriladora, o como algunos otros también fijos, como el taladro de árbol. Entonces, todo ese contacto que se puede dar o que se derivará en esa interferencia entre los equipos, las herramientas y las máquinas. La otra condición de seguridad que genera accidentes de trabajo, el contacto con, o las instalaciones eléctricas, que están relacionadas con el contacto directo y el contacto indirecto, con fuentes de energía eléctrica, ¿de acuerdo? Que conllevan o que hacen parte de que en su momento pueden ser de contacto directo, es directamente a la fuente, o por contacto indirecto por un puente que puede darse entre la instalación y un objeto o un material que está interfiriendo, o está haciendo puente con la fuente de energía eléctrica. Entonces, en esta parte de las instalaciones eléctricas, lo que se determina es lo que se relaciona a las descargas eléctricas, que pueden llegar a generar quemaduras, lesiones, o incluso hasta la muerte, ¿de acuerdo? Y por último están los incendios, que estos incendios, pues, relacionados y asociados con aquellas
aquellas que se propician debido al almacenamiento de algunos combustibles, de materiales combustibles o combustibles líquidos, o por lo que tiene que ver ya con tecnológicos, con lo que es instalaciones eléctricas, daños en equipos, sobrecalentamiento en algunos procesos, averías o daños en los procesos que conllevan o llevan a que se origine o se dé origen a un incendio, que pues a la larga las consecuencias podemos ver en las quemaduras de diferentes niveles que podemos estar expuestos o podernos vernos expuestos derivados de estos incendios como tal. ¿De acuerdo? Estos son las condiciones de seguridad que generan accidentes. Entonces, nuevamente, los locativos, las herramientas, las máquinas, el orden y el aseo, el incendio, los incendios, son las causas por las cuales se constituyen los accidentes de trabajo de acuerdo con esta denominación. Las instalaciones eléctricas, los equipos, máquinas y herramientas y los locativos. Con base en eso, pues una de las funciones básicas que tiene un responsable de seguridad y salud, pues tiene que ver con la identificación de peligros. Entonces, quiero dejarlos con esta imagen para que ustedes me ayuden a determinar cuáles son los peligros de condiciones de seguridad a los que este trabajador está expuesto. Y con esto, pues damos cierre a lo que hoy tenemos en este tema sobre la seguridad industrial.